Buenas tardes, vamos a empezar la clase de farmacodinamia. Vamos a tocar en este tema, primero lo que es definición de farmacodinamia, los mecanismos de acción de los fármacos, cómo se clasifican estos mecanismos de acción, a qué nos referimos cuando hablamos de fármacos agonistas y antagonistas, y vamos a hablar muy brevemente de lo que son las curvas dosis-respuesta. Bueno, partamos con cómo definimos farmacodinamia. Ya habíamos hablado en anteriores clases y la farmacodinamia es la parte de la farmacología que se dedica al estudio de los mecanismos de acción de los fármacos, es decir, cómo el fármaco actúa sobre el organismo. La farmacodinamia estudia cómo el fármaco interactúa, se suma a la célula básicamente como unidad vital, y en la célula existen una serie de receptores de distinto tipo a los que se va a fijar el fármaco y va a producir la alteración celular, va a producir inhibición, vamos a ir viendo distintos efectos sobre la célula, que en conjunto se va a llamar el efecto farmacológico y que va a tener características especiales, que se refiere a la potencia y la eficacia del fármaco. Entonces, la farmacodinámica se refiere más o menos a eso, al estudio de cómo actúa el fármaco en el organismo y principalmente a nivel celular, a nivel molecular de las células. Hay dos conceptos que son importantes de aclarar. Uno que es la acción farmacológica y otro es el efecto farmacológico. ¿A qué se llama acción farmacológica? La acción farmacológica son las modificaciones que producen los fármacos en la función del órgano efector. ¿Ya? Es decir, en el fondo, todas las modificaciones que puede hacer el fármaco primero en una célula y después por sumación de efectos de las células en todo un tejido y luego un órgano. Estas modificaciones pueden ser un aumento, una disminución en la función de ese órgano, de esa célula, pero el fármaco no creará nuevas funciones. Eso también es importante. La acción farmacológica o el tipo de respuesta farmacológica. Los tipos de acciones farmacológicas pueden ser de estimulación, de depresión, de irritación, de reemplazo y antiinfecciosas. La de estimulación se refiere al aumento en una función del organismo, por ejemplo, la estimulación de receptores de acetilcolina, así que sea un efecto positivo, estimula la función de esa célula. Puede ser de depresión, en el cual la acción va a ser disminución de la función del organismo, ejemplo, disminución de la secreción de ácido gástrico, como ocurre con fármacos antiácidos. Otro efecto puede ser la irritación. Esto implica la estimulación violenta que va a producir una reacción inflamatoria y va a generar la exfoliación o el desprendimiento del tejido. Esto ocurre con fármacos específicos como los queratolíticos, que van a hacer que la piel o el tejido inflamado se desprenda. Otra acción es el reemplazo, que es la sustitución de un compuesto que falta en el organismo. Por ejemplo, la insulina en los pacientes que tienen diabetes. Y por último, las acciones antiinfecciosas, que eliminan o atenúan a otros microorganismos que generan infección en el cuerpo. Ya es el caso de los antibióticos. El efecto farmacológico, en cambio, se refiere a los cambios provocados por un fármaco en un organismo vivo, igual son los cambios, pero que estos son susceptibles de ser medidos. Son los cambios que son objetivados y provocados por el fármaco y que van a ser clínicamente apreciables. Ojo, en cambio, la acción farmacológica, la respuesta farmacológica es cualquier cambio a nivel celular. En cambio, el efecto farmacológico se refiere a los cambios que son susceptibles de ser medidos y clínicamente distinguibles. Entre estos, los efectos de los fármacos pueden ser efecto primario, efecto placebo, efecto adverso o indeseado, y dentro de esos también
se puede incluir el efecto colateral. El efecto primario se refiere al efecto fundamental, el efecto terapéutico del fármaco, el por qué se usa en la medicina. El efecto placebo son los efectos que puede tener el organismo, pero no están relacionados con una acción farmacológica como tal. Ya básicamente están relacionados con aspectos más bien psicológicos, de sugestión que tiene el paciente al consumir un determinado fármaco, pero no son propios de la acción farmacológica. Los efectos adversos o indeseados son las reacciones perjudiciales no deseadas que resultan de la dosis y el efecto terapéutico del fármaco. Están asociados al efecto terapéutico o al efecto primario. Y el efecto colateral es un efecto igualmente indeseado o adverso que es consecuencia pero directa del fármaco. Ya que yo lo he usado, por ejemplo, he usado un antiinflamatorio por sus propiedades antiinflamatorias, pero paralelamente, por este efecto antiinflamatorio, tiene efecto sobre la anticoagulación. Entonces, ese constituye un efecto colateral. No es deseado, no es esperado, pero está ligado al efecto primario del fármaco. Entonces, uno es el efecto, la acción farmacológica y otro es el efecto farmacológico, que son dos cosas diferentes. Respecto a los mecanismos de acción de los fármacos, estos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los mecanismos de acción inespecífico y mecanismos de acción, así lo vamos a llamar, específicos. ¿Ya? Esto es una variación en relación a las anteriores presentaciones. Entonces, el mecanismo de acción de los fármacos se puede clasificar en dos: mecanismo de acción inespecífico y mecanismo de acción específico. Mecanismo de acción inespecífico son las acciones no ejercidas sobre estructuras precisas. No hay una acción sobre un punto específico. En este caso, el fármaco actúa de manera difusa, general. Por ejemplo, utiliza la alteración de las propiedades físico-químicas, ¿ya? Que van a modificar la función biológica celular. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el Alka-Seltzer, que en el fondo es una sal. Es un cloruro, una sal básica, que en contacto con el líquido del estómago lo que hace es hacer una solución que tiene unas propiedades alcalinizantes de la acidez gástrica y que producen el alivio de los síntomas. Entonces, el mecanismo de acción en este caso es inespecífico. No actúa sobre ninguna estructura precisa, básicamente produce una reacción química que van a modificar la función biológica y celular. Dentro de los fármacos de acción inespecífica hay varios. Vamos a tener fármacos osmóticos, como por ejemplo la lactulosa, que su uso terapéutico es laxante. Estos fármacos no penetran en la célula, no se fijan a ningún receptor. Lo que hacen es atraer agua. Ya son osmóticos, por eso dice su nombre, y hacen que se fluidifiquen las heces y haga que cumpla su rol terapéutico de ser laxantes. Los lubricantes, igualmente, como la parafina, la glicerina, que tienen también la propiedad de ser laxantes. Los oxidantes, el peróxido de hidrógeno, que tienen la función de ser antisépticos, actúan solamente en superficie. Precipitantes de proteínas, como que son los taninos, que tienen una acción antidiarreica, antihemorroidal. Los agentes quelantes, está la penicilamina, que en el fondo van a fijar fierro u otras sustancias, van a quelarlas, van a hacer que no sean tóxicas y de esa manera eliminarlas. Ya no es que van a fijarse a la célula, nada, se fijan a sustancias. Otro grupo de fármacos son los absorbentes, como el carbón activado y la caulinpectina, que se van a fijar a ciertos compuestos y van a servir para las intoxicaciones. Algunos surfactantes o terzoactivos como la simeticona, que van a hacer que se aumente el tránsito intestinal y eso facilite la eliminación de gases. Los jabones, lo mismo, que tienen un papel
acción superficial, antiséptica y desinfectante, los de acción ácido-base, que es lo que hemos visto, el Alka-Seltzer, las sales de aluminio, de magnesio, que tienen efecto antiácido, y algunos de acción inespecífica. También están los de intercambio iónico, como la colistiramina, que en el fondo lo que hacen es generar como una cubierta iónica al colesterol para que ésta pueda ser eliminada. Entonces, por las sales biliares. Entonces, como ven, son una serie de efectos que tienen estos fármacos que no van a interactuar con la célula y solamente van a interactuar con ciertas sustancias específicas, produciendo una reacción química que va a facilitar su uso terapéutico, la eliminación de compuestos, el aumento del tránsito intestinal, la neutralización de compuestos, etc. El otro grupo son los fármacos de acción específica. En este caso, sus acciones son ejercidas sobre estructuras específicas celulares. Aquí hay una interacción específica entre la célula. Esta interacción se va a producir con receptores o también llamados dianas farmacológicas. Dianas farmacológicas. Esta interacción con receptores o dianas farmacológicas van a producir una modificación constante y específica. Ahí está la clave de la función biológica, es decir, no es algo general, sino es algo más específico y van a interactuar con otras estructuras también específicas. Los receptores o dianas farmacológicas constituyen macromoléculas celulares que van a estar encargadas directa y específicamente de un tipo de señalización química entre las células y también dentro de las células. En el fondo son como llaves que van a permitir que la célula dé paso a ciertas moléculas, abra compuertas, abra iones, deje de salir iones y de esa manera pueda modificar o aumentar o disminuir una función biológica, una función celular. ¿Ya? Entonces son como llaves que se van a fijar a unas cerraduras específicas. Estos receptores son las cerraduras específicas. Entonces, los receptores pueden ser de muchos tipos. Hay muchísimos tipos de receptores en las células. Va a depender también del tipo de células, en qué lugar están, en qué tejido, en qué órgano. Vamos a tener receptores que pueden ser enzimas, es decir, que van a actuar en catalizar una función que después va a cambiar y modificar la función celular, función específica. Pueden ser moléculas transportadoras, que al fijarse el fármaco a ese receptor, es introducido o se activa una serie de moléculas transportadoras que van a activar otros pasos celulares. Pueden ser canales iónicos que van a dar paso a iones que van a cambiar la polaridad de esas membranas. Y pueden ser otros receptores específicos que están en la superficie celular, ya sea como macromoléculas o como péptidos o como proteínas, a los que se van a fijar los fármacos y van a realizar una función específica. También pueden interactuar con otros lugares de la célula. Por ejemplo, proteínas tubulina, que son canales también intraplasmáticos, con inmunofilinas, con ADN, ya unos mecanismos de acción un poco más complejos, pero que también constituyen la fijación de fármacos a estos receptores específicos. La acción con el receptor va a permitir alterar cualquier función del organismo. Aquí ya se altera, ya se puede aumentar, disminuir, generar alguna alteración, pero no va a crear nuevos efectos. La célula va a tener la misma función desde siempre, solamente se va a modificar. Va a ser o mayor o menor o se va a inhibir. No hay creación de nuevas funciones. Esa célula, si es sintetizadora de proteínas, va a seguir sintetizando proteínas, ya sea en mayor o en menor cantidad, pero no va a crear una nueva función. ¿Cómo funciona esta unión fármaco-receptor?
El fármaco que está circulante en la sangre ya es distribuido y llega a la célula, ya al sitio de acción, al órgano diana, y interactúa con el receptor farmacológico, con el receptor diana. Para que el fármaco pueda interactuar con el receptor, tiene que ser afín y es una relación selectiva. Es decir, no cualquier fármaco se fija a un receptor, ni todos los receptores son activos para un solo fármaco, ¿ya? Entonces, esta relación es muy selectiva y es como una llave a cerradura. Una vez que el fármaco se ha fijado al receptor, se generan una serie de cambios celulares, una serie de activación de segundos neurotransmisores, dependerá de qué tipo de receptor es, y estos cambios se van a traducir en el efecto farmacológico, que es el que puede ser medible y es el que se traduce clínicamente. Obviamente, primero va a generar una acción farmacológica que sumados van a generar su efecto. En la unión fármaco con receptor influyen tres factores específicos, que son la afinidad, la especificidad y la actividad intrínseca. De estas tres propiedades, de estas tres características de la unión fármaco-receptor, dependerá cuán alta o cuán baja será la respuesta farmacológica, es decir, el efecto farmacológico. Entonces, ¿a qué llamamos afinidad? Es la capacidad para unirse a un receptor específico y formar un complejo fármaco-receptor. Como hemos dicho, en muchos receptores, pero solamente el fármaco se va a unir a aquel receptor que sea específico para este, ¿ya? Aquel que tenga la misma estructura química molecular y que sea como una llave para una cerradura. A eso se llama afinidad. La segunda característica es la especificidad. Esto significa que puede discriminarse a una molécula de otra. La especificidad es la capacidad de discriminar una molécula de otra. Entonces, el fármaco con el receptor tienen que ser también específicos. Y por último está en la actividad intrínseca o eficacia. Es la capacidad que tiene un fármaco de unido a un receptor producir un efecto. Es decir, el fármaco se puede unir a un receptor, ser selectivo y ser afín, pero puede que esta unión no resulte en un efecto. Entonces, ese fármaco no es eficaz. Entonces, para que un fármaco sea eficaz, debe ser capaz de producir un efecto. El valor oscila entre 0 y 1, es decir, se fija el receptor y será 1 si tiene la eficacia máxima, es decir, produce el efecto, y será 0 si la unión con el receptor no produce el efecto. Básicamente tiene esas dos posibilidades, o producir el efecto o no producir. No existe a medias, o es positivo o negativo. A eso se refiere la función de actividad intrínseca. Bien, si el fármaco ya se unió al receptor, van a seguir una serie de procesos que van a terminar finalmente en la respuesta farmacológica o en el efecto farmacológico. Entonces, hay distintos procesos que va a producir la unión del fármaco con el receptor. Las tres respuestas más frecuentemente observadas son la modificación del flujo de iones. ¿Qué significa esto? Se fija el fármaco al receptor y lo que hace esta unión es abrir canales iónicos o generar cambios estructurales en la membrana que van a hacer que fluya un ion determinado y polarice o despolarice la membrana. El segundo es el cambio en la actividad de enzimas cuando el receptor se encuentra conectado a estructuras membranosas. Es decir, se une el fármaco con el receptor y activa una serie de maquinarias enzimáticas intracelulares que van a terminar con la síntesis de un producto,
ya estimula esa síntesis. Tal es el caso, por ejemplo, de la insulina. Se produzca mayor penetración de glucosa y de esa manera la célula puede utilizar más glucosa. Y por último, otra acción es la modificación en la producción o la estructura de proteínas. Esto implica que una vez fijado el fármaco al receptor, activa una serie de maquinaria también intracelular a través de receptores intracelulares que aumentan la síntesis de proteínas. Tal es el caso del tratamiento con estrógenos. Entonces, estas acciones farmacológicas son las más importantes, son las que ocurren en una célula casi a nivel molecular y la suma de estas van a producir el efecto farmacológico, como habíamos dicho antes. Bien, dentro de los fármacos que actúan por unión al receptor, podemos tener dos tipos, los que se llaman fármacos agonistas y los que se llaman fármacos antagonistas. ¿Qué son los fármacos agonistas? Son aquellos fármacos que se fijan al receptor y son capaces de activarlo, es decir, producen una acción similar a la función celular. Se mimetizan con las sustancias endógenas. Entonces, en este caso, el fármaco se une al receptor. Para la unión ya hemos dicho que tiene que ser afín, tiene que ser selectivo. Una vez unido, produce la activación de este receptor, ya sea a través de la generación de canales iónicos o la activación de la síntesis de proteica, etc. Y esta unión fármaco-receptor va a producir una función similar a otras sustancias endógenas del organismo. Tal es el caso, por ejemplo, de la acetilcolina. Si este es un fármaco similar a la acetilcolina y este es un receptor de la acetilcolina, el fármaco se fija al receptor de acetilcolina, es afín, es específico y va a producir las mismas funciones que la acetilcolina, ¿ya? Es decir, estimula la membrana. A ese fármaco lo vamos a llamar fármaco antagonista, aquel que produce efectos similares a las sustancias endógenas dentro de la célula y aquel que tiene un efecto similar sobre el receptor de sustancias endógenas en el organismo. La interacción fármaco-receptor agonista va a tener una serie de pasos secuenciales. El primer paso que se da es el reconocimiento, ¿ya? Primero el fármaco tiene que reconocer que ese receptor le es afín. Una vez que no existe rechazo, es reconocido, pasa a la segunda fase que es el acoplamiento. El fármaco se pega, si quieren, se acopla al receptor para luego producir la tercera fase que es la traducción. En este caso el fármaco activa el receptor ya sea por los distintos mecanismos de acción de fármaco, flujo de iones, actividad enzimática, depresión, estimulación, etcétera, que inicialmente va a ser en un receptor, en una célula, pero la suma de varias células con el mismo efecto van a producir que un tejido produzca el efecto, un órgano, y finalmente en el organismo se traduzca esto que es el efecto farmacológico, que es el paso final. ¿Ya? Entonces, vamos a tener el primer paso, el reconocimiento, el acoplamiento, la traducción, que es en el fondo la acción farmacológica, para finalmente esto poder ser efectivizado clínicamente, que es el efecto farmacológico. ¿Ya? El otro grupo de fármacos son los fármacos antagonistas. En este caso, los fármacos no activan el receptor, ya al contrario, bloquean al receptor para que se fije la sustancia endógena. ¿Ya? Entonces, supongamos que estos son los receptores de acetilcolina, ¿ya? Y vamos a poner la sustancia, los cuadritos verdes, como la sustancia endógena, en este caso
la acetilcolina, y las amarillas como el fármaco antagonista de la acetilcolina. Tienen la misma estructura que la sustancia endógena y van a pelear y van a competir por el mismo receptor. Cuando se fija la sustancia farmacológica antagonista, usualmente lo que hace es impedir que se fije la sustancia endógena bloqueando el receptor. Y de esa manera es que se va a ver el efecto farmacológico. El efecto farmacológico se ve porque hay un bloqueo en el receptor impidiendo la acción de la sustancia endógena agonista. ¿Está claro? Entonces, los fármacos antagonistas son aquellos fármacos que van a bloquear la acción de la sustancia endógena. Bloquean la acción de la sustancia endógena. ¿Ya? Hay dos tipos de antagonismos, el reversible y el irreversible. El reversible es cuando el receptor se fija la sustancia antagónica, la antagonista, y inhibe a este receptor, pero no lo cambia de forma permanente. Solamente lo bloquea y lo inhibe mientras el fármaco esté en la sangre y tenga un nivel plasmático adecuado. El fármaco es eliminado y el receptor nuevamente es activo para seguir trabajando, fijando a la sustancia antagónica. En cambio, en el caso de los antagonistas irreversibles, la fijación del fármaco con el receptor produce alteraciones estructurales en el receptor que hacen que este receptor ya no tenga utilidad, ya no pueda seguir fijándose a la sustancia agonista y ya no tenga la misma estructura. Por lo tanto, aunque pase el efecto del fármaco, ese receptor ya no será útil. Ha sido invalidado de forma permanente. ¿Ya? Entonces, repasando nuevamente, los fármacos agonistas son aquellos que van a tener una acción similar a la sustancia endógena, se van a fijar a los receptores, van a activarlos y van a producir un efecto. Los otros fármacos, los antagonistas, en cambio, son fármacos que se van a fijar al receptor, pero van a bloquear la acción de la sustancia endógena. El efecto lo ejercen de esa manera, por bloqueo del receptor e impidiendo que actúe la sustancia endógena. Hay dos tipos de antagonistas, reversibles e irreversibles. Estas acciones inicialmente y para que luego se traduzcan en efecto, como hemos dicho, el efecto farmacológico, en lo posible hay que medirlo. Entonces, ¿cómo medimos el efecto farmacológico? Esto se puede relacionar mediante curvas que se llaman curvas dosis-respuesta. ¿Ya? En estas curvas se ejemplifican la cantidad de medicamento que se administra con la respuesta que se va a tener a lo largo del tiempo. Hay conceptos importantes que debemos saber para poder entender estas curvas. Uno es la dosis máxima. Y ya hemos visto anteriormente a qué se refiere eso. Es la cantidad máxima de medicamento que puede ser administrada a un paciente sin provocar efectos tóxicos. La dosis mínima, que sería la cantidad mínima de medicamento en la que empieza a aparecer el efecto terapéutico. Y la dosis terapéutica es la comprendida entre esa dosis máxima y dosis mínima. Y un cuarto concepto es la dosis efectiva 50. Es la dosis que produce el efecto terapéutico en el 50% de la población que recibe el fármaco. Es decir, es la dosis media, ya la cantidad media de fármaco aproximadamente. Con estos valores se trazan curvas, que son las curvas dosis-respuesta, que nos pueden permitir medir en el tiempo cuándo se produce y con qué intensidad se produce el efecto farmacológico.
tenemos básicamente dos tipos de curvas, ya una curva lineal y una logarítmica. La curva lineal es esta en el que vamos a tener el efecto del fármaco relacionado con la dosis, ya aquí el efecto y en la barra, en el eje X la dosis. Y tenemos un efecto máximo cuando está el 100% de los receptores ocupados, una dosis media que produce la mitad de respuesta en los individuos y obviamente el cero. Entonces, nosotros administramos un medicamento que tiene un margen de dosis, ¿ya? Y hagamos primero una dosis muy baja, ¿ya? 5 miligramos por kilo, por decirle. A los 5 miligramos por kilo, en realidad, el fármaco rápidamente ocupa un gran número de receptores y es capaz de producir un 50% de efecto en los individuos. Entonces, esto genera una rápida ocupación de los receptores y una rápida respuesta. Si yo incremento esa dosis y le doy 20 miligramos por kilo, esa respuesta igualmente va a aumentar y el efecto del fármaco pues llega a un 75%. Si aumento a 40, va a seguir aumentando a más o menos un 95% y si aumento al 60, vamos a llegar al 100% de ocupación de los receptores y al efecto máximo. Ya, si yo sigo incrementando las dosis, sin embargo, no voy a poder incrementar el efecto del medicamento porque ya hemos llegado a la ocupación del 100% de los receptores, ¿ya? Y al efecto máximo del fármaco. Si yo sigo administrando, lo que voy a hacer es que este fármaco se acumule en el organismo y pueda generar efectos adversos. Este tipo de curva lineal implica que se va a tener ya a bajas dosis un efecto farmacológico y a incrementos sucesivos de la dosis se va a obtener más efecto hasta llegar a un límite del efecto máximo, ya que para cada fármaco obviamente va a depender cuál es, pero más allá de ese no se puede administrar. Entonces, con dosis bajas de este fármaco en las curvas lineales, yo ya tengo un efecto farmacológico que se incrementa a medida que incremento la dosis hasta lograr la saturación de los receptores, que es el efecto máximo. ¿De acuerdo? La otra curva es la llamada logarítmica. Es otro tipo de comportamiento de los fármacos. Igualmente aquí yo tengo en la barra de los X la cantidad, la dosis de medicamento y en la otra el efecto máximo, ¿ya? Entonces, administro una baja cantidad de medicamento, pero esa cantidad de medicamento no es lo suficiente como para que pueda ocupar un número de receptores, en este caso 0,1 miligramo. Si aumento 10 veces más esta cantidad, vamos a tener 1 miligramo por kilo y ahí con esa cantidad se logra ocupar un número de receptores y se logra un efecto de alrededor de 25%. Incremento más la dosis, ¿ya? Y con un incremento mayor de dosis, 5 veces más, ya logro la respuesta, el efecto medio, ¿ya? O la dosis efectiva media, es decir, una respuesta del 50%. Incremento otras 5 veces más y ahí logro un 75% de respuesta. Y si incremento 10 veces más, llego a la máxima. Entonces, como ven, la curva que aquí se ha hecho es una curva como elíptica. ¿Y eso qué significa? Que dosis bajas de medicamento no son capaces de producir un efecto farmacológico.
se necesita un incremento alto de las dosis para que esta cantidad recién pueda ocupar un número de receptores mínimo para que se dé un efecto. Entonces, antes de eso no vamos a tener. Y las dosis para que sean efectivas deben estar entre el 25 y 75% de la ocupación de los receptores o el 25 y el 75% del el efecto del fármaco. ¿Ya? Aumentos superiores a esas dosis también van a aumentar el efecto, pero igual que en el otro caso, hasta llegar al efecto máximo, que es cuando los receptores ya están ocupados en el 100% de los casos. Entonces, esto nos permite diferenciar dos tipos de dosis respuesta o dos tipos de fármacos que responden de manera diferente. Uno, el primero que hemos visto, que va a producir una curva ascendente y que vamos a tener un efecto desde dosis bajas de inicio de tratamiento. Y una segunda, que es esta, que dosis baja de inicio de tratamiento no nos permite tener un efecto hasta llegar a un rango de ocupación o de efecto del fármaco entre 25 y 75%. Esto es importante, sobre todo cuando se utilizan fármacos a largo plazo. Si yo quiero usar un fármaco que tiene una curva logarítmica, pues sé que si inicio con dosis baja, tengo que esperar, tengo que ir incrementando esta dosis para tener un efecto. Ya no voy a tener un efecto desde las primeras dosis. Y eso implica que tengo que tener un tiempo hasta llegar a este número de ocupación de receptores. En base a este tipo de respuestas es que se generan estos otros dos conceptos, que es la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia se refiere a la capacidad que tiene un fármaco de producir una respuesta ya a una menor cantidad de fármaco, a una menor dosis de fármaco. Este es un ejemplo. Aquí tenemos 4 fármacos, A, B, C y D. Ambos fármacos tienen la misma actividad, pero la potencia es distinta. El fármaco A logra su respuesta de 50, su respuesta media, con una cantidad aproximadamente de 0,8 miligramos por kilo. El fármaco B logra su respuesta media con una cantidad media de fármaco de alrededor de 1,5. El fármaco C logra su respuesta media con una cantidad de fármaco aproximadamente de 10 miligramos por kilo y el fármaco D logra su respuesta media con una dosis aproximadamente de 50 miligramos por kilo. De todos estos fármacos A, B y C, D, ¿cuál es más potente? El fármaco más potente será el fármaco A, ¿ya? Porque a menor dosis tenemos el mismo efecto. Ya para el A tenemos ese efecto del D50 con alrededor de 0,8 miligramos. En cambio, para el D, esta requiere de 50 miligramos. Entonces, el fármaco más potente será aquel que se usa menos dosis para producir el mismo efecto. Entonces, potencia se define como la concentración o dosis de un fármaco que se requiere para producir el 50% de efecto máximo. ¿Ya? Cuanto menor cantidad de fármaco necesites, más potente es tu fármaco. La potencia está en relación a la dosis del fármaco y, por supuesto, la afinidad de los receptores para unirse. Si el fármaco es muy afín, es necesario pequeñas dosis para que se una. Entonces, la potencia está en relación a estas curvas dosis-respuesta. Otro concepto que también es importante al momento de usar un fármaco es la eficacia.
La eficacia es la máxima respuesta producida por un fármaco, ¿ya? En relación a su dosis. Por ejemplo, el fármaco A va a producir una máxima respuesta con una dosis menor en relación al fármaco B y al fármaco C. Entonces, el fármaco A es más eficaz que los otros fármacos. ¿Ya? La eficacia de un fármaco se refiere a lograr el mismo efecto, pero en menor tiempo y con menor dosis posible. Otras intervenciones, además de la eficacia, se refieren ya a intervenciones en las que se juegan otros parámetros, más allá de solamente la dosis y la respuesta de los fármacos. Y en estos está lo que se conoce como efectividad y eficiencia. La efectividad es el grado en la que una intervención va a producir resultados beneficiosos, pero en este caso no solo consideramos las curvas dosis-respuesta, sino también consideramos otras condiciones de la práctica real, como por ejemplo las variaciones de temperatura, las variaciones de receptor, afinidad, genética del organismo, es decir, todas las variables de la vida real, de la vida práctica del día a día. Entonces acá será un fármaco efectivo si es capaz de producir esa misma respuesta farmacológica, pero usada en condiciones habituales en la práctica diaria. Y el concepto de eficiencia, además de la capacidad de producir el efecto en la práctica diaria habitual, debe también estar relacionado con otras variables como son las variables económicas, el uso de personal, el tiempo invertido en la aplicación de esa intervención o de ese tratamiento. Es decir, acá ya incluyen otras variables más que son también susceptibles de ser medidas. Entonces, un fármaco será eficiente si además de producir respuestas beneficiosas en un contexto real, son económicos, usan poco personal y no consumen, ganan tiempo. Estas variables, la eficacia, la efectividad y la eficiencia, son las variables que se van a utilizar para evaluar fármacos y para después ser aprobados y ser utilizados y ser dados a la venta del público. Por eso es que los estudios farmacológicos tardan tanto, ¿ya? Porque hay que tratar de utilizar la menor cantidad de recursos posibles que puedan servir en un contexto real y que además sean posibles de tener una respuesta farmacológica eficaz.